Bienvenidos al canal de Paideia Viajes Culturales. Soy Luz de María Muñoz y en esta ocasión nos dirigiremos al sudeste asiático, a la península de Indochina, donde se encuentra el reino de Camboya, una monarquía parlamentaria cuyo pueblo es mayoritariamente budista. En su territorio se conjugan los vestigios del antiguo poderío Khmer, así como ajetreadas ciudades modernas, selva, playas y el magnífico paisaje del río Mekong, a través del cual todavía podemos apreciar la vida sencilla y tradicional de los pueblos que viven de la pesca y que se han instalado prácticamente sobre el agua. Sin embargo, este país ha tenido una historia intensa durante los últimos 2 siglos y especialmente difícil en la segunda mitad del siglo XX, cuando en el marco de la Guerra Fría el país se polarizó y entraron en una espiral de guerra civil de la que salieron recientemente hasta los años 90. Uno de los sitios más importantes para los camboyanos es el complejo de Angkor Wat, que recuerda ese periodo de su historia de gran esplendor y poderío, y sobre él hablaremos a continuación. Este magnífico sitio que representa tanto para los camboyanos, que es un complejo de templos conocido mundialmente, es el complejo de Angkor Wat, que precisamente es tan entrañable para este pueblo porque recuerda el momento de su historia cuando, bajo el imperio Khmer, gozaron de un periodo de gran esplendor y poder. Angkor Wat se localiza en la región de la provincia de Siem Reap y es el sitio más importante, así como el atractivo insignia para el turismo en Camboya. ¿Qué es Angkor Wat? Es un complejo de templos y palacios. Fue en algún momento la capital del imperio Khmer. Ya vamos a ir comentando. Pero estos templos, y seguramente ustedes habrán visto imágenes en algún documental, en alguna postal, son sin duda monumentales e impactantes. Los templos de Angkor Wat se consideran casi como una obra titánica y para algunos recuerda incluso a la muralla china. Para otros representa todo este conjunto uno de los mayores complejos de edificios religiosos jamás creados, solo superado, imagínense, por el templo de Karnak, ahí en Tebas, en Egipto, pero nada más y nada menos. Es decir, los templos de Angkor, por otro lado, son tan importantes porque además han sobrevivido a las inclemencias del tiempo y de la historia. Son una voz firme y centenaria que se impone incluso a la fuerza de la selva que reclama continuamente sus derechos sobre la tierra en la cual se yerguen. El nombre de Angkor Wat significa ciudad del templo y tiene sus templos tienen unas cúpulas puntiagudas y estas se elevan imponentes, rememorando a la montaña sagrada. Esto es importante. Angkor es un tesoro artístico que da cuenta asimismo del sincretismo religioso por el que atravesó alguna vez el pueblo camboyano. Sí, porque estamos hablando de que este complejo originalmente fue hinduista. Entonces fue un tránsito del hinduismo al budismo. Pues mencionábamos hace un momentito que el pueblo camboyano es mayoritariamente budista. Entonces, este tránsito, ¿verdad?, se dio en medio de la magnificencia y la bonanza por la que atravesaba el imperio Khmer, que tuvo una longevidad aproximada de unos 600 años. Angkor Wat es la muestra de este poderío y riqueza, pero también de la excelencia, de la maestría en la arquitectura, y por ello es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1992. También, claro, orgullo nacional para los camboyanos, que pues ahí encuentran parte de su fuerza y de su identidad para seguir reconstruyendo su nación. La zona de Angkor ha estado permanentemente trabajada porque es un sitio arqueológico, ¿verdad? Entonces ha habido muchas misiones arqueológicas de diferentes partes del mundo que han estado dando mantenimiento y restauración al sitio, lo cual es imprescindible y tiene que ser constante, tiene que ser permanente, puesto que se encuentra, decíamos, pues en medio de la selva.
Se construyó este complejo hacia el siglo XII, bajo el mandato de este imperio Kemer, que ya mencionábamos hace un momento. Y este imperio de los Kemer, o Gemer también aparecen así, se considera la fuerza más importante del sudeste asiático. O sea, imagínense, los camboyanos tuvieron también este pasado glorioso, ¿no? Que inició, o sea, para ser, digamos, más exactos, hacia el siglo IX, pero tuvo pues un desarrollo, ¿verdad? Para llegar hasta ese momento cumbre de máximo poder, de máxima extensión. Entonces inicia hacia el siglo IX de nuestra era y es también la primera gran cultura de Camboya. Sí, antes, efectivamente, habían existido un par de reinos conocidos, de los cuales tenemos noticia por algunos documentos chinos y por algunos también testimonios indios, y de ellos, bueno, pues hay esta información sobre aquel lejano pasado de Camboya anterior al imperio Khmer. Sin embargo, sí debemos decir que fue durante este periodo de los Khmer cuando el territorio se cohesionó bajo un solo y gran mandato que llegó a dominar, fíjense, desde Vietnam hasta parte de Birmania, incluyendo Laos, Tailandia y Malasia. En el primer momento de la historia de Camboya, amigos, porque ustedes probablemente estarán pensando, bueno, a ver, el complejo de Angkor Wat fue originalmente hinduista y entonces ahora Camboya es budista, ¿cómo así? ¿Verdad? Sí, claro. Bueno, en este primer momento de la historia de Camboya, pues, o digamos, en un periodo temprano, hubo una gran influencia cultural y religiosa de la India. Pues eso es prácticamente inevitable, ¿cierto? Si uno ve el mapa de la India y de China, o sea, esas influencias están relativamente cerca, ¿no? En el caso de Camboya es que precisamente fungía como un lugar de encuentro para comerciantes que pues ahí intercambiaban sedas y otros productos que también iban y venían hacia China. El culto entonces a algunos dioses hindúes pues fue importante. Es el caso de Shiva, por ejemplo, y de Vishnu, que es de los más difundidos. En este sentido, entonces, los Khmer, esta dinastía de emperadores, pues empezaron a construir, claro está, grandes obras públicas, antes incluso de construir el complejo de los templos de Angkor Wat. ¿Qué creen ustedes que era lo que se necesitaba para el pueblo? Pues si usted quiere ser un gran imperio, pues tiene que tener recursos. Y muy importante, las grandes civilizaciones siempre han partido de un aseguramiento de la alimentación, ¿no? Con base en la agricultura. Bueno, pues mismo caso con los Khmer, empezaron a levantar obras de irrigación con la finalidad de mejorar las cosechas de arroz, que es el cereal base de la alimentación hasta el día de hoy del pueblo camboyano, así como de otros pueblos del Asia. Y entonces abrir canales y puentes, etcétera, pues esto les permitió con el tiempo mantener un estado densamente poblado, porque llegaba a haber incluso hasta 3 cosechas al año. O sea, esto era una abundancia pues suficiente, no solamente para mantener una gran población, sino para establecer redes de comercio, tener, por supuesto, mayor entrada económica, etcétera. Hacia el año 889, Yasovarman I se convirtió en rey de los Khmer y comenzó la construcción, este sí, de la zona o de la ciudad, ¿no? Lo que se va a convertir en una ciudad de Angkor. Y esta va a ir creciendo con los diferentes reinados hasta convertirse pues en esta gran ciudad, ¿verdad?, del imperio. Más adelante en el tiempo, hacia 1181, otro emperador, Jayavarman VII, se convirtió pues en un nuevo rey y fue con él cuando se alcanzó pues un mayor dominio, una gran extensión, cubriendo prácticamente todo el territorio, fíjense, de lo que hoy son Tailandia y Laos, y llegando también a los actuales Myanmar, Malasia y Vietnam, ¿no? Como lo mencionábamos hace un ratito. Pero con Jayavarman VII también se dio otro cambio fundamental, ¿no? Habíamos mencionado la influencia de la India,
la presencia religiosa del hinduismo, pero resulta que Jayavarman VII se convirtió del hinduismo al budismo y pues digamos se introdujo el budismo entonces como religión nacional. Entonces empieza también esta influencia budista. Angkor, dedicado, decíamos inicialmente al hinduismo y particularmente al dios Vishnu, vería entonces cómo sus templos pues iban siendo intervenidos por los sucesivos reyes. Además, también tengan presente, esto no solamente es específico de Camboya y de este complejo de Angkor Wat, sino que sucede en otras grandes construcciones de periodos también importantes de la historia. Un rey siempre le mete mano a una construcción, funda una nueva capital, levanta un templo específico o de las instalaciones con las que ya cuenta, pues borra cosas y pone su nombre, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de estos grandes gobernantes de la antigüedad es que permanezca su memoria, que la gente los recuerde por sus grandes hazañas y la manera más importante y también didáctica que existía, pues era que pintar, ¿cierto? O sea, los murales que se viera en las paredes de los grandes edificios o bien hacer esculturas, relieves, etcétera. Bueno, pues esto es lo que va a suceder también en el complejo de Angkor Wat, ¿no? Habíamos mencionado entonces que este complejo de Angkor llegó a ser la capital, ¿sí? El centro político y religioso del Imperio Khmer. Pero como tal, pues si ustedes se ponen a pensar, esto también tiene su lógica, un gran imperio en extensión y que va extendiendo su dominio tiene que, pues conflictos, ¿cierto? O sea, son guerras. La extensión del dominio implica enfrentamientos, implica guerras. De manera que también Angkor va a tener en algún momento, pues invasiones y saqueos, y esto sucedió al menos en un par de veces. Por otro lado, pues Angkor no podía expandirse como gran, como mega complejo eternamente, ¿cierto? O sea, levantar unos edificios y unos templos de esta magnitud, más o menos como lo que sucedía en el caso de la muralla china o lo que sucedió en el caso de las pirámides de Egipto, ¿qué implica? Ingentes cantidades de recursos humanos y de recursos económicos y materiales. Es decir, es un gran esfuerzo el que hacen las naciones para llevar a cabo estas obras monumentales, ¿cierto? Y pues precisamente por este gran esfuerzo es que la población camboyana pues tuvo un gran desgaste y quedó exhausta, ¿sí? Además, la población estaba como doblemente agotada y agobiada porque por un lado trabajaban en las obras, o sea, permanentemente había construcción en la zona de Angkor, y por otro lado también había extracción de impuestos, ¿no? O sea, esa gente además de trabajar ahí tenía que pagar para pues contribuir a los gastos de la construcción. Como ustedes se podrán imaginar, pues esta situación no era sostenible a largo plazo, de manera que empezaron a darse rebeliones, ¿verdad? Cierto es que, pues también de los otros territorios imperiales, claro, probablemente lo estén pensando, bueno, pues si era un imperio, no solamente los camboyanos pagaban impuestos, ¿no? Efectivamente, así es. O sea, llegaban ingentes cantidades de tributo, pero imagínense que sucedió que tras la construcción de Angkor Thom, o sea, son como diferentes complejos, ¿no? Dentro de la zona. Esto fue ya como la gota que derramó el vaso y además en el momento como inoportuno, ¿sí? Angkor Thom se pensaba como la nueva sede, ¿no? Vamos a hacer como esta nueva capital real. Sucedió más o menos por el año 1200. Las arcas reales estaban agotadas, la población estaba en rebelión y además coincidió con un momento de auge de los reinos Thai y vietnamita. O sea, no hay que olvidar el contexto tampoco en el cual se encontraba esta fuerza del Imperio Khmer. Y todo esto pues terminaron aprisionando, ¿verdad? De un lado y del otro, porque quedó como Camboya en el medio, como un sándwich.
termina aprisionando a Angkor y dejándolo pues entre estas dos fuerzas en crecimiento y en tensión. Es el momento en el que inicia el declive efectivamente de Angkor. Em, Todavía tendremos complejo durante un rato, pero digamos que ya en el siglo XV empiezan a darse sucesivas invasiones y el dominio va a oscilar. Ya no lo tendrán los camboyanos, seguirá existiendo una dinastía Khmer, pero cada vez más sus emperadores van a ser casi, digamos, tener un poder simbólico, una autoridad, digamos, como moral, porque los que van a mandar la parada van a ser o bien los tailandeses o bien los vietnamitas, y esta situación va a durar así, digamos, a grandes rasgos, hasta prácticamente mediados del siglo XIX, queridos amigos y amigas. Y en el siglo XIX se da como el relevo, ¿verdad? Por el dominio francés, pues estamos también en el siglo XIX, recordemos en la época también del colonialismo europeo. Así, entonces, amigos y amigas, el que había sido el complejo palaciego y religioso más grandioso de la región y epicentro del imperio Khmer, pues fue paulatinamente abandonado, ¿sí? Por la élite primero y después siguió el resto de la gente, porque había muchas personas viviendo en el complejo, no solamente estaba ahí la realeza que gobernaba, sino, imagínense, pues, servidores públicos, ¿no? Burócratas y otros, digamos, servidores con diferentes oficios. Entonces, pues Angkor va siendo olvidado y tomado por la selva poco a poco, hasta que los exploradores occidentales lo redescubren en el siglo XIX, se empieza a limpiar la maleza y comienzan a restaurarlo. ¿Qué podemos decir en cuanto a la arquitectura de Angkor Wat? Pues es muy importante porque uno de sus principales protagonistas, ya habíamos mencionado, ¿no?, que varios reyes intervinieron en la construcción. Bueno, uno de estos importantes reyes Khmer fue Suryavarman II, que gobernó entre el 1113 al 1150 de nuestra era, después de Cristo. Y bajo su reinado, pues se hicieron como algunas de las más importantes obras del complejo. Es considerado Suryavarman uno de los más importantes emperadores porque sí, tuvo muchas campañas militares, pero quizás no fue tan exitoso como guerrero, sino como diplomático. Ahí fue donde se considera que tuvo sus mayores éxitos, particularmente con la relación con China, que incentivó el comercio y la economía. Su dios protector personal era Vishnu y en agradecimiento mandó tallar en piedra las grandes historias de los dioses y de los héroes en las columnas y paredes del gran templo. Construido con piedra arenisca traída desde las colinas de Kulen, que están como a unas 18 millas al norte. Pero Suryavarman II también quería pasar a la posteridad, no solo como el gran rey constructor, sino también pues quería que el pueblo viera por siempre su rostro. Y así se representó en estatuas como Vishnu, ataviado como Vishnu, o en unión con el dios. Y también se le encuentra al rey desempeñando sus responsabilidades como gobernante, o sea, lo representan, por ejemplo, pasando revista a sus tropas o celebrando algún evento en la corte. Imagínense que hay tantas imágenes de Suryavarman II que algunos investigadores llegaron a pensar que probablemente el complejo se trataba de un enorme mausoleo, aunque esto no se ha podido comprobar porque no hay tumba de este rey. O sea, muy probablemente al morir lo incineraron o está descansando en algún otro sitio. Pero en todo caso, Angkor Wat es la representación arquitectónicamente, una representación simbólica de la tierra, o en la tierra, mejor dicho, del monte Meru, como el monte Olimpo de los hinduistas, y que es también pues hogar
de los antiguos dioses. Por eso no se les olvide a ustedes la montaña sagrada. Los 5 picos del monte Meru están representados por las 5 agujas del templo y por todo el templo se encuentran también escenas de las obras clásicas de la literatura religiosa hindú, como por supuesto el Ramayana o el Bhagavad Gita. Y esto pues siempre como a manera de un gigantesco libro que el pueblo podía ver. Es entonces una representación del mundo y de la vida, de la religiosidad y de lo cotidiano. Más allá de lo religioso, parece que Angkor Wat fungió además como centro de estudio y de observación astronómica. Cuando se dio el cambio hacia el budismo, Angkor Wat incluyó entonces representaciones de Buda. O sea, el budismo no entra y destruye todo lo que había antes, porque el budismo precisamente tiene esta filosofía de respeto, etcétera, ¿no? Entonces, lo que había hinduista y los hinduistas que seguían practicando su religión, pues siguieron así. Claro, a partir de ese momento empieza a haber también representaciones de Buda. Su redescubrimiento se adjudica tradicionalmente al arqueólogo francés Henri Mouhot, quien hacia 1860 fue, pues sí, ciertamente el primer occidental que se interesó seriamente en el sitio, que ha sido, como ya dijimos, pues trabajado desde entonces. Hago esta aclaración porque a veces se menciona a Henri Mouhot como el primer occidental que descubrió Angkor Wat. Entonces, nada más para aclarar, no fue el primer occidental y no descubrió el sitio. O sea, la gente continuaba, tenía en la memoria pues la ubicación del sitio sagrado, solo que ya no funcionaba ni como centro político ni como centro religioso porque el poder se había trasladado a otros lugares. Pero eso no quiere decir que la gente tampoco hubiera sabido ya más nada de Angkor. Se sabía que era una zona sagrada, incluso para muchos de los lugareños, ¿verdad? De las cercanías, bueno, pues ellos tenían como muy presente todo el tema de las energías y de algunos temas, ¿no? Relacionados con esto que emanaban, decían ellos, de la zona, por lo que representó en algún momento, ¿no? Una zona de templos, bueno, pues claro, va a estar muy relacionado con estas ideas. Todo lo anterior, Angkor Wat es considerado por muchos como la octava maravilla y por ello sigue atrayendo a miles de visitantes que van tras los pasos de generaciones enteras, abriéndose camino en medio de la selva para encontrarse con el Axis Mundi, el nexo entre lo terrenal y lo divino. Denle like a este video si les ha gustado y déjennos sus comentarios. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontrarán como Paideia Cultural, y en Spotify también pueden escucharnos a través del podcast Pasaporte Cultural. Soy Luz de María Muñoz y nos vemos pronto para descubrir un nuevo y maravilloso destino.